Hola, buenas tardes a todos. Desde la sección de Ciencia y Tecnología y la sección de Pensamiento Marginal, esta tarde tenemos un tema tremendamente interesante. Pienso que desde la revolución industrial la humanidad ha dado unos pasos de gigante con la finalidad de crear unos materiales más inteligentes, manipulando átomos y moléculas al servicio pues, de la construcción, de la arquitectura, de la medicina, de la computación, de la electrónica. Y aunque estos hallazgos a veces nos pasan desapercibidos en la vida diaria, la verdad es que los efectos que tienen en la cotidianidad son inmensos. Hoy nuestro invitado podrá explicarnos a todos todas las aplicaciones del grafeno, sus propiedades, también las mejoras medioambientales, tanto aspectos como el ahorro de energía con nuevos aislamientos, así como la resistencia a la corrosión, el control térmico, el control lumínico e incluso el uso del grafeno para superficies autolimpiables. A mí todo esto me parece inclusive a veces ciencia ficción, ¿no? Yo creo que hoy el grafeno es el presente del futuro porque sus propiedades le convierten en un material de amplísimas posibilidades que se van descubriendo con las investigaciones desarrolladas cada día. El futuro científico está marcado por la investigación constante y también por la nanotecnología, donde nuestra estrella protagonista de hoy, que es el grafeno, termina formando una parte central de ella. Por este motivo, esta tarde, las secciones de Ciencia y Tecnología y la de Pensamiento Marginal se unen para que el Ateneo de Madrid forme parte activa de la difusión de todas estas novedosas investigaciones científicas cuyos efectos revolucionarios nos han hecho nada más que comenzar. En este año, que es un año muy especial para nosotros porque es el año de la conmemoración de que ha sido el bicentenario de nuestra institución, a nosotros nos complace contar en nuestra docta casa con este discurso de modernidad y de investigación puntera como lo que hoy nos va a ofrecer el científico Andrés Castellano. Muchas gracias por su asistencia. Pues muchísimas gracias, Belén. La sección de Ciencia y Tecnología pues tiene siempre ideas de tópicos fascinantes que compartimos en Pensamiento Marginal y por eso estamos haciendo varios eventos en conjunto, como el que hicimos, por ejemplo, hace un par de semanas sobre computación cuántica y este que estamos haciendo hoy sobre nanotecnología, que les voy a pasar un breve vídeo, y el que tenemos también en 2 semanas sobre cáncer y las células mutantes. También les voy a pasar ese vídeo porque está realmente muy bueno. Son vídeos cortos, pero excelentes, así que vamos a verlo. Bueno, verán que es un tema absolutamente fascinante y otro que es especialmente interesante es lo del cáncer porque, como muchas veces digo, las células cancerígenas descubrieron algo impresionante que es detener el envejecimiento. El cáncer no...
de nuevo, les recomiendo que vengan porque van a aprender cómo el cáncer descubrió cómo detener el envejecimiento celular, que es, como dice un amigo mío, una pasada. El cáncer no fue a la universidad y descubrió cómo detener el envejecimiento para que vean que hay esperanza. Porque el cáncer no fue ni a la escuela primaria y ha descubierto cómo detener el envejecimiento. También quiero invitarles a otro evento que originalmente iba a ser en el Ateneo de Madrid. Lamentablemente, como han visto, no está totalmente restaurado, pero les invito. Es un evento que el primer día es gratis, abierto y en español, en el Colegio de Médicos. Que nos ganen algo al Ateneo. Tiene el auditorio clásico más hermoso de toda Madrid. Más bonito que el salón de actos aquí. It's delicious. Bueno, les recomiendo que vengan. El primer día es en español y es gratis en el Colegio de Médicos de Madrid. Vamos a tocar todas las tecnologías del futuro, así que de verdad es una pasada. Vengan, están todos bienvenidos para hablar de ciencia y tecnología. Y ahora sí, ya llegamos a nuestro evento de hoy, que como todos los científicos, ¿verdad? Y gente profesional para los jóvenes que nos están viendo, que estamos muy orgullosos y contentos de tener jóvenes, tienen ya que tener sus perfiles en LinkedIn, como nuestro doctor aquí al lado, ¿verdad? Que lo pueden ver, cuando tenía menos barba y pelo más corto. Andrés Castellanos Gómez. Él es, pues, estudió aquí en Madrid, pueden ver, estudió física en la Universidad Complutense de Madrid, luego sacó su doctor de filosofía, doctorado, o sea, el PhD, en la Universidad Autónoma de Madrid, donde le dieron la distinción de extraordinaria, la tesis de él. Así que vamos a ver todo lo extraordinario, Andrés. Él tuvo luego la oportunidad de trabajar como investigador, no solo en la Complutense de Madrid, sino también en dos universidades muy importantes en Holanda. Una en la Universidad de Groningen, donde yo también viví un año, y luego estuvo de regreso en la Universidad Autónoma de Madrid, y luego se fue de nuevo a Holanda, a la Universidad Técnica de Delft, que es una de las principales técnicas de Holanda, ¿no? De los Países Bajos. Y bueno, ahora está en el famoso, súper interesante Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid. Y nos ha traído incluso materiales que nos va a mostrar, porque lo que viene en el grafeno es espectacular, y no sé si lo saben. El proyecto Horizonte Europa dio 2 megaproyectos de 1.000 millones de euros, y luego pusieron un tercero, ¿no? Bueno, ya nos contará sobre esto, porque realmente es fascinante. Así que yo quiero darle la bienvenida a Andrés Castellanos Gómez, y vamos a escucharle ahora. Así que un aplauso para nuestro expositor, y nosotros nos fijamos.
funciona la primera. Sí. Listo. Vale. Pues aquí toda la pantalla, ¿verdad? De acuerdo. Muchas gracias, José Luis, por la invitación, en primer lugar, y por la introducción también, y por el vídeo introductorio, que es fascinante, es realmente espectacular. Voy a hablar del, digamos, el futuro de lo que son la nanotecnología, la nanociencia, sobre todo basándome en el grafeno y materiales que se parecen al grafeno, llamémosles los primos del grafeno, ¿no? Que son los materiales en los que yo trabajo. Y antes que nada, pues explicar un poco el sitio donde trabajo. Trabajo en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, que es uno de los institutos que forma parte del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Trabajo en este instituto desde marzo de 2017 y estamos localizados, como veis, en la parte norte de Madrid. No estamos en el centro, sino estamos en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Al formar parte de este instituto, me integré en un grupo de investigación que formamos, que llamamos la Fundición 2D o el 2D Foundry, que básicamente es un clúster de diferentes investigadores que tenemos intereses en materiales bidimensionales, en materiales parecidos al grafeno, pero que utilizamos distintos tipos de investigación para atacar estos problemas, ¿no? O sea, investigamos estos materiales desde distintas alternativas. Por ejemplo, en nuestro grupo tenemos a la profesora García Hernández, que ella se encarga de la parte de magnetotransporte, la doctora Carmen Munuera, que ya investiga en sonda de microscopía próxima, y recientemente el investigador Ricardo Frisenda se ha incorporado a nuestro grupo y está montando ahora su laboratorio. Y dentro de este 2D Foundry yo me encargo de la parte de dispositivos optoelectrónicos basados en materiales 2D. Y aquí es donde tengo que dar las gracias al equipo de trabajo formidable con el que trabajo actualmente, que son unos campeones, y gracias a, digamos, el esfuerzo de todo este grupo de investigación es por lo que estoy hoy aquí invitado, ¿no? O sea, si soy, digamos, reconocido en el campo por mi investigación, es en gran parte al trabajo de estos investigadores que han conseguido que ya en muy poco tiempo pasásemos de, digamos, recién instalados en el instituto a tener unos laboratorios que están en el estado del arte y en el estado de la técnica de lo que son laboratorios de investigación en estos materiales a nivel mundial. Estoy muy orgulloso de lo que han conseguido estos colaboradores míos. De acuerdo, pues vamos al... Y acordaos de apagar el teléfono móvil. Disculpad por eso. Vamos al tema de la charla de hoy. Y como veis, el título que hemos propuesto, me gustaría empezar por la última parte, ¿no? Nuevos materiales. Voy a empezar, digamos, a explicar la importancia, la relevancia de hacer investigación fundamental en nuevos materiales, ¿no? Porque eso, digamos, explica y motiva perfectamente el por qué estamos ahora investigando en nanomateriales. Y para hablar de nuevos materiales, pues qué mejor que empezar por la edad de piedra, ¿no? Digamos, el hombre, la humanidad, empezó a tener mejoras tecnológicas en el momento en el que empezó a controlar la producción y la modificación de materiales. Digamos, este es el punto de partida en la ciencia de materiales. Y se ve claramente con las primeras etapas, la edad de piedra, la edad de bronce, la de hierro, ¿verdad? Cada vez que fuimos capaces de, llamémoslo, domesticar un nuevo material, fue un nuevo salto tecnológico importante en la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Y ahora no nos hacemos muy bien a la idea cuánto tiempo tarda la humanidad en domar un material, ¿no? O sea, hablamos de estas épocas de la edad de piedra, de bronce, y parece que todo va muy rápido, ¿no? Pero si nos vamos más a la parte contemporánea, ¿no? a las últimas etapas, ahí nos podemos hacer un poco la idea de cuánto cuesta el domar un material y conseguir, digamos, una ventaja tecnológica de él, ¿no? Entonces, quería destacar el caso del aluminio, que se aisló por primera vez de manera pura en torno al 1800 y era extremadamente caro. Era imposible generar grandes cantidades de aluminio. Era tan caro que la nobleza, la realeza, tenían vajillas y cuberterías de aluminio para demostrar lo ricos que eran delante de sus invitados, ¿verdad? Y sin embargo, pues 100 años después, en torno al 1900, se empezó a
hacer producción a escala industrial del aluminio, y eso condujo pues, a que, por ejemplo, todos los tendidos de alta tensión se utiliza aluminio. O sea, se pudo extender la electricidad hacia una red densa de electricidad gracias a la producción industrial del aluminio. La aeronáutica se pudo desarrollar gracias a la producción industrial del aluminio. O sea, nos llevó 100 años, digamos, domesticar este material para usarlo en nuestra ventaja. Otro ejemplo claro es el silicio. O sea, el silicio también se aisló de manera, digamos, purificada en torno a 1800 también, 1820, como veis aquí. Y, sin embargo, sus primeras aplicaciones disruptivas no tuvieron lugar hasta los años 60, 1960, cuando se empezaron a fabricar los primeros dispositivos integrados, y ahora, digamos, tenemos los procesadores que están completamente basados en silicio, en los ordenadores, en los teléfonos móviles, en toda la electrónica de consumo. O sea, nos ha llevado bastantes años conseguir aprender cómo hacer la producción industrial y cómo purificar, digamos, estos materiales para poder hacer o sea, utilizarlos en las aplicaciones en las que los necesitamos. ¿De acuerdo? Y ahora, pues vamos a explicar la otra parte, ¿no? La de la nanotecnología. La nanotecnología, digamos que son aquellas tecnologías que se basan en los nanomateriales. Yo soy un científico de materiales, yo lo que hago es investigar en materiales, propiedades de materiales y nuevos materiales, ¿no? Entonces, ¿qué son los nanomateriales en los que se basan estas nanotecnologías, la nanociencia? Básicamente es cualquier material en el que una de sus dimensiones se ha reducido a los pocos átomos, ¿no? En este ejemplo que os pongo aquí en la pantalla veis que son, digamos, partículas en las que las tres dimensiones se han reducido a muy pocos átomos. O sea, el ancho, el largo y la profundidad son las tres dimensiones reducidas a la nanoescala. Pero también tenemos pues, nanohilos o nanotubos, en los cuales tenemos una dimensión que es macroscópica y las otras dimensiones están reducidas a la nanoescala, están reducidas a los pocos átomos. O tenemos nanoláminas o lo que llamamos nanocapas, que en ese caso tendríamos dos dimensiones macroscópicas y el espesor reducido a los pocos átomos de espesor, incluso un único átomo de espesor. ¿De acuerdo? Y estos serían los materiales, los nanomateriales. Os podéis estar preguntando que, bueno, pues o sea, si cojo el silicio y lo reduzco en tres dimensiones y hago nanoparticulitas de silicio, ¿qué interés tiene? Sigue siendo silicio, ¿no? Pues realmente no, porque en todos estos materiales lo que ocurre es que cuando reducimos una de las dimensiones a esta escala de muy pocos átomos, estamos forzando a que los electrones que viven, digamos, en el material se vean comprimidos, ¿no? Y entonces esto lo que conlleva son efectos que se denominan de confinamiento cuántico. Cuando reducimos una de las dimensiones de un material hasta esa escala tan pequeña, lo que hacemos es que cambiamos completamente la energía de los electrones que viven en ese material, ¿no? Del mismo modo, para que tengamos una analogía fácil, que las campanas cambian su frecuencia con el tamaño de la campana, ¿no? Cuando hacemos la campana, a ver si se ve mi ratón, espera, que lo tengo puesto, perdona. Voy a poner el puntero. O sea, cuando tenemos una campana grande, ¿verdad? Las ondas sonoras pueden vivir en un sitio más grande, entonces tienen una energía más baja, ¿de acuerdo? Una frecuencia más baja, una longitud de onda más grande, una frecuencia más baja, una energía más baja. Cuando hacemos una campana más pequeña, estamos confinando estas ondas de sonido, ¿verdad? Entonces subimos su frecuencia y subimos su energía. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que hacemos con los electrones en un nanomaterial. Cuando comprimimos, digamos, el espacio en el que tienen que vivir estos electrones, los niveles energéticos en los que viven estos electrones aumentan por este confinamiento cuántico. ¿De acuerdo? Y esto cambia todas las propiedades del material. O sea, el cambio de esos niveles de energía cambia las propiedades electrónicas, por supuesto, las propiedades ópticas, las propiedades vibracionales, la conducción térmica. Todo en un nanomaterial es distinto que su contraparte, su homólogo macroscópico, ¿vale? Todo cambia. Y entonces es, digamos, terra incógnita. O sea, estamos en un terreno que para los científicos de materiales, pues, es maravilloso porque tenemos todo por descubrir. ¿Qué es lo que hemos hecho como humanidad, como sociedad históricamente en los nanomateriales? Bueno, pues llevamos utilizando los nanomateriales mucho más de lo que nos creemos, aunque hay que decir que en el pasado se han utilizado de manera accidental, ¿no? Como en el acero de Damasco, que al estudiar
el por qué este acero era digamos, tecnológicamente tan superior a los aceros que había en el mismo periodo histórico, se descubrió que tenía pequeñas infiltraciones de nanotubos de carbono. O sea, uno de estos nanomateriales que os digo que lo que tiene es una dimensión macroscópica, las otras dos dimensiones reducidas a los pocos átomos. Hacen unos tubos que son unos tubos de átomos de carbono que son largos, pero son muy estrechos, ¿vale? Y esas pequeñas inclusiones de nanotubos de carbono en el acero de Damasco es lo que le confiere las propiedades mecánicas excepcionales que tiene este acero. Otro ejemplo es la copa de Licurgo, que es una copa que cuando se ve en reflexión tiene este tono verdoso y cuando se ve con luz en transmisión tiene este color rojizo. Y esto es porque la copa tiene nanopartículas metálicas incrustadas en la matriz de vidrio, que lo que hace es una resonancia plasmónica. Es un efecto óptico que ocurre por lo mismo que os he explicado, confinamiento cuántico, ¿de acuerdo? Cuando se confinan los electrones en un espacio tan pequeño como estas nanopartículas, la interacción que tienen los electrones con la luz es enorme y da efectos de este estilo digamos, exóticos, en los que en transmisión y en reflexión tienes distintas longitudes de onda. ¿Qué es lo que queremos? No utilizar esta nanociencia de manera accidental. O sea, lo que queremos es ser capaces de domesticar también los materiales, ¿no? O sea, de un modo que nosotros podamos exprimir, explotar todas estas propiedades nuevas que tienen los nanomateriales para nuestro interés. Y realmente este campo de investigación es realmente novedoso, es muy joven. Empezó en torno a los años 60, cuando el físico teórico Richard Feynman, que es un físico teórico especializado en teoría de campos, teoría clásica de campos, que no ha hecho nunca investigación en ciencia de materiales, ni estaba realmente interesado en la ciencia de materiales, pero en este año, en 1959, dio una charla que se considera el nacimiento de la nanociencia. Este señor se dio cuenta de que existía esa posibilidad, que se abrían, digamos, la tecnología con la que empezábamos a contar en esos años, empezaba a abrir la posibilidad de alterar la materia átomo a átomo y de ese modo ser capaces de diseñar las propiedades de los materiales, ¿de acuerdo? O sea, cambiar realmente las propiedades de los materiales trabajando con los átomos en la nanoscala. Y ese punto es el punto de inflexión en el que, digamos, se reconoce como el nacimiento de la nanociencia, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, un ejemplo de que efectivamente somos capaces de manejar la materia átomo a átomo es hace unos pocos años, creo recordar que con 4 o 5 años, un equipo de IBM se dedicó a hacer una película de un niño hecho con átomos individuales. Cada una de estas pelotitas brillantes que veis son átomos individuales. Entonces, con una herramienta que se denomina microscopio de efecto túnel, estos científicos de la IBM fueron capaces de colocar los átomos en las posiciones que les gustaba, hacían un snapshot, digamos, una fotografía, cambiaban otra vez los átomos, otra fotografía, cambiaban los átomos, otra fotografía, y han hecho este vídeo de un niño saltando una cama elástica hecho con átomos individuales. Esto es puramente académico, digamos, no sirve para nada, sirve para demostrarnos que estamos en ese camino de controlar la ciencia a la escala más pequeña, ¿no? Hoy voy a hablar un poco de materiales bidimensionales, ¿de acuerdo? De grafeno y los primos del grafeno. Estos son los nanomateriales más comunes del carbono, ¿no? Las formas alotrópicas del carbono más comunes. Serían los nanotubos de carbono, los fulerenos y el grafeno, ¿no? Y digamos que el nanotubo de carbono sería una lámina de grafeno enrollada, y el fulereno sería una lámina de grafeno en la que se ha recortado y se ha enrollado para hacer, digamos, como una especie de balón de fútbol, y el grafeno pues sería esta capa de átomos de carbono que están orientados en una celda de panal de abeja, ¿vale? Una celda hexagonal. Y como digo, me voy a centrar más en este material y familia de materiales bidimensionales, porque es el campo de estudio en el que yo trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a explicar un poco esta familia de materiales que están relacionados con el grafeno. Aquí os pongo en esta diapositiva unos ejemplos de materiales que son laminados, ¿de acuerdo? Como el grafeno se extrae del grafito. El grafito es un material laminado y es muy fácil separar capas
de manera, digamos, mecánicamente. O sea, uno puede con unas pinzas, o ahora vamos a ver un ejemplo con cinta adhesiva, uno puede separar pocas capas de este material, pero hay una gran familia de materiales que tienen el mismo tipo de estructura. O sea, es no solo el grafito, sino, por ejemplo, a lo mejor algunos estáis familiarizados con el talco, con la mica, y los que coleccionéis minerales, pues a lo mejor con la molibdenita, pero no es un mineral, digamos, muy común. En estos materiales, digamos, lo que son muy distintos. Todos tienen propiedades electrónicas, propiedades ópticas, químicas completamente distintas. Incluso la estructura química es muy distinta. Pero lo que es común en todos estos materiales es que tienen enlaces muy fuertes en el plano, ¿de acuerdo? Tienen todos sus enlaces saturados fuera del plano, no tienen dangling bonds, no tienen enlaces desapareados fuera del plano, y entonces estas capas se apilan encima de ellas, una encima de otra, por lo que se denominan fuerzas de Van der Waals, que son enlaces que no son enlaces químicos, son enlaces, digamos, puramente físicos, que son muy débiles, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil retirar, digamos, películas, retirar láminas de manera individual, por lo que se denomina exfoliación, ¿de acuerdo? Si alguno está familiarizado con minerales, pues se habla de la exfoliación en minerales. Esta familia de minerales son muy fáciles de exfoliar y es lo que permite aislar capas individuales, en este caso de un átomo de espesor, ¿de acuerdo? Pues esto podemos hacerlo en vivo para que nos hagamos una idea. Bueno, pues la idea sería, si tenemos un material de estos de Van der Waals, un material laminado como grafito, ¿no? Digamos que sería un material en el que tenemos muchas capas. Estas capas están en el plano fuertemente unidas, gracias, y tienen un enlace entre las capas muy débil, simplemente, digamos, están posadas una encima de otra, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podría aislar una capa de todo este bloque? Pues muy fácil. Una de las maneras que primeramente se utilizó es la exfoliación mecánica por cinta adhesiva. Uno puede utilizar una cinta adhesiva, cinta scotch, ¿vale? Entonces uno pone en contacto con el bloque del material y ahora al tirar se lleva una capa, ¿de acuerdo? Entonces, pues conseguimos de esa manera aislar una capa de material bidimensional, por lo que se denomina exfoliación micromecánica, que también denominamos el método del celo en el laboratorio, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacerlo de verdad, ¿no? No nos vamos a quedar con los folios. O sea, pues os he traído aquí unos minerales que son exfoliables y vamos a ver si somos capaces de verlo esto en vivo. Vamos a ver. Vale, si no estuviésemos con el COVID, pues me pasearía y tal y todo eso, pero como estamos así con esta situación, pues os saludo desde la cámara. Pues como veis, os he traído un cristal de molibdenita. Los que hayáis visto un cristal de grafito, os daréis cuenta que es prácticamente igual que un cristal de grafito. O sea, tiene como la misma pinta, ¿verdad? Entonces, pues ahora vamos a exfoliar capas muy finas de este material con cinta adhesiva, ¿de acuerdo? Y para ello, pues pongo el cristal, tengo la cinta adhesiva, no hay trampa ni cartón, ¿eh? No tengo ningún cristal adherido. Pues vamos a poner la cinta adhesiva en contacto, ¿vale? Ahora voy a pasar el dedo para quitar las burbujas de aire. Es un procedimiento técnico muy complicado que llevamos a cabo en el laboratorio. Y ahora retiro, ¿vale? Y veis que se me han quedado laminillas muy finas si lo comparamos con el cristal de partida, ¿verdad? Muy bien. Pues ahora viene la segunda parte del truco, que os voy a demostrar que efectivamente podemos adelgazar estos cristales por exfoliación mecánica y espero que eso os convenza de que eventualmente, si repetimos este proceso varias veces, podemos llegar a capas que tienen pocos átomos de espesor. O sea, empezamos con estas laminillas que hemos extraído del cristal macroscópico, ¿no? Del cristal grande. Y entonces ahora cogemos otra cinta, que de nuevo no tiene nada, o sea, no os quiero engañar, la ponemos en contacto. Esperad, esto hacerlo en vivo es difícil, se requiere habilidad. No os estoy mintiendo, no estoy ahora cambiándolo mientras no me veis en la cámara. Vale, lo pongo en contacto, ¿vale? Tengo las dos láminas de celo en contacto, repito el movimiento este técnico para quitar las burbujillas de aire y que haga buen contacto entre las dos cintas.
Y ahora, cuando tire, vamos a ver si soy capaz de adelgazar el cristal de partida a la mitad. Mirad. Mitad y mitad, ¿no? Imaginémonos que empezamos con 50 capas en este, pues ahora tenemos 25 y 25. Y si ahora repito el mismo proceso, pues cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y eventualmente llegará un momento en el que alguno de las laminillas que tenga aquí sea realmente de una única capa de átomos de espesor. ¿De acuerdo? Espero que este ejercicio os haya convencido. Voy a pasaros las cintas para que os las vayáis pasando. Creo que tenemos alcohol. Si tenemos alcohol, tenemos gel hidroalcohólico en la entrada. Os voy a pasar unos materiales para que juguéis un poco. Digo, porque después os podéis limpiar las manos para estar todos con seguridad. Y los que no os sintáis cómodos tocándolos, pues lo pasáis y ya está. Os voy a dar un poco más de material para que podáis ir echando un vistazo durante la charla. Vale. Entonces me pongo la mascarilla para acercarme al público. También he traído un pequeñito cristal de mica muscovita, ¿vale? También es otro material laminado para que también le echéis un vistazo. Y os dejo el celo por si queréis exfoliar la mica muscovita, que de esta tengo mucha. A ver. Muchísimas gracias. De acuerdo. Pues ahora continuamos con el resto de la charla. Hasta luego. De acuerdo. Pues el celo lo pueden utilizar si quieren para jugar con el cristal de mica ese grande. Si quieren exfoliarla. Bueno, vale. De acuerdo. Como veis, el procedimiento es realmente simple, ¿verdad? O sea, uno pensaría que siendo algo tan simple no puede ser interesante. Pues en el 2010, hace apenas 11 años, digamos, el aislamiento del grafeno mediante exfoliación mecánica con el celo les valió el premio Nobel a los Sher, Novoselov y Gain. ¿Okay? Puede parecer una tontería, ¿verdad? En principio uno dice, bueno, pues es muy fácil aislar el grafeno, pero es que no es trivial. O sea, hay que pensar que para la ciencia de materiales el aislamiento del grafeno pues sería el equivalente como para un cartógrafo el descubrimiento de América. O sea, digamos que tenemos aquí pues los materiales metálicos, los materiales cerámicos, los composites, ¿no? Los distintos continentes serían las distintas familias de materiales y de repente Gaim y Novoselov, que serían nuestros Cristóbal Colones, descubren todo un continente nuevo por explorar. ¿De acuerdo? Y es incluso más interesante porque, bueno, hay cierto paralelismo también, ¿no? Porque cuando se descubrió América realmente no se iba buscando América, ¿verdad? Y es que el caso del grafeno es parecido, porque no se sabía que existía. Se pensaba, había unos teoremas muy famosos que decían que cualquier material bidimensional, ¿de acuerdo?, no es estable termodinámicamente. O sea, había unos teoremas de Mermin y Wagner que estaban muy establecidos en ciencia, que decían que si uno tuviese un material bidimensional, las fluctuaciones térmicas, las vibraciones de los átomos por estar a cierta temperatura serían suficientes para que terminasen haciéndose un burruño tridimensional y no fuesen un material bidimensional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, Gaim y Novoselov han hecho trampas, el teorema este tan fundamental de Mermin y Wagner está mal. Bueno, y parte, ¿no? Porque lo que pasa es que el teorema de Mermin y Wagner lo que decía era un sólido bidimensional infinito y perfecto. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que nuestros materiales bidimensionales al final siempre tienen unos bordes. Esos bordes pues hacen que ya el teorema no sea completamente válido. Y es más, los materiales bidimensionales normalmente están, digamos, voy a exagerarlo un poquito arrugados. Pues estas pequeñas arrugas son las que hacen que los materiales bidimensionales sean estables y no se hagan el burruño tridimensional. O sea, gracias a los pequeños defectos, estos materiales son capaces de existir. O sea,
Y eso no se sabía hasta hace nada, hasta hace 14 años. Y es por eso que les ha valido el premio Nobel. Ha sido una de las líneas de investigación más exitosas de los últimos años. Ha atraído a un montón de científicos y ha creado una comunidad donde antes no la había. O sea, no había absolutamente nadie trabajando en materiales bidimensionales. Ahora se pueden contar por cientos o miles de grupos de investigación repartidos en todo el mundo trabajando en materiales bidimensionales. Es una cosa realmente formidable. Seguido además del hecho de que, como habéis visto, el escalón de entrada tecnológico para investigar materiales bidimensionales es ciertamente bajo. O sea, uno puede hacer bastante investigación buena con un celo y unos minerales. Hay otro tipo de investigación de materiales bidimensionales que requiere una inversión más avanzada, pero uno puede empezar con cosas relativamente modestas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué es lo que hace desde el punto de vista científico, no anecdótico, a los materiales bidimensionales especiales? Pues en el caso del grafeno, por ejemplo, este confinamiento cuántico del que os hablaba, lo que hace es, les hace perrerías a la estructura de bandas de los electrones. Lo que hace es que estas bandas de aquí, en un material semiconductor normal, tendrían una forma de parábola. Y eso es lo que conocemos en todos los materiales normales. Mientras que en este caso, estas bandas forman unos conos, ¿de acuerdo? Bueno, para alguien que no sepa de ciencia de materiales o de semiconductores, pues le podría parecer anecdótico y bueno, irrelevante, pero esto lo que nos dice es que los electrones en el grafeno se comportan como si fuesen fotones, pero que tienen carga y que tienen masa. Son unos fotones muy raros, ¿no? Los fotones normales no tienen masa y no tienen carga, no interactúan con nada, ¿no? Interactúan con muy pocas cosas, digámoslo así. Pero en este caso los electrones en el grafeno se comportan como si fuesen partículas relativistas, ¿no? Como si fuesen fotones. Y unos fotones muy raros. Y eso permite utilizar el grafeno como, digamos, un campo donde probar teorías sobre partículas exóticas. O sea, uno puede hacer ciencia de partículas, ciencia de altas energías, en un pequeño material, en un laboratorio modesto. No necesita irse a un acelerador para investigar ciertos fenómenos de partículas elementales, ¿no? Eso lo hace, ya para empezar, pues bastante interesante. Después hay detalles de la estructura, ¿no? O sea, detalles estructurales de los materiales bidimensionales. Los materiales tridimensionales normales, no estos que están formados a capas, sino pues, los normales, el silicio, la sal, este tipo de materiales, cuando uno los cliva, cuando uno los exfolia, pues se le quedan enlaces desapareados en la superficie. ¿De acuerdo? Eso es lo normal, eso pasa en casi todos los materiales. Y tan solo en estos materiales laminados, que son una familia rara, lo que ocurre es que cuando uno los cliva, no quedan enlaces desapareados. ¿Vale? Aquí el puntero. Cuando uno los cliva, los exfolia, pues quedan las capas, porque como tienen estos enlaces saturados, no tiene esos enlaces. ¿Y qué, digamos, efecto tiene eso en las propiedades del material? Pues, por ejemplo, las propiedades mecánicas es un efecto enorme. El grafeno, por ejemplo, es el material que soporta las deformaciones mecánicas más grandes. Porque cuando uno tiene en un material convencional estos enlaces desapareados en la superficie y somete el material a una deformación mecánica, lo que ocurre es que estos enlaces desapareados son centros donde nuclean vacantes, defectos, generan lo que son unas fisuras, unos cracks, y esas fisuras se propagan en el material y son lo que rompen el material. ¿De acuerdo? En el caso del grafeno, lo que ocurre es que cuando uno empieza a deformar el material, como no tiene enlaces desapareados, esto no ocurre. Entonces lo que ocurre es que simplemente los átomos se van separando un poco más, 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 y llega un momento en el que los enlaces atómicos no pueden sujetar la estructura más. Es digamos, el límite fundamental máximo que puede soportar cualquier material. O sea, está calculado, hay unas variables, por ejemplo, los materiales, una de las propiedades mecánicas de los materiales es lo que se denomina el módulo de Young, que da cuenta de cómo de rígido es un material a deformaciones mecánicas, ¿no? En un material ideal, la ruptura ocurre a un décimo, a un noveno del módulo de Young. Y esto ocurre exactamente en el grafeno y en varios de los materiales bidimensionales que son primos hermanos del grafeno. ¿De acuerdo? Y es por la ausencia de enlaces desapareados. De hecho, o sea, esta fotografía, este dibujo, es, digamos, una
ilustración artística de un cálculo que se hizo de si el grafeno, en lugar de tener un único átomo de espesor, tuviese el espesor de un film, papel film de estos de cocina transparentes, ¿no? Y los sujetasen dos personas, podría soportar el peso de un elefante africano sobre un lápiz, sin rompers. ¿De acuerdo? O sea, por eso está para que uno se haga la idea de la magnitud de lo que quiere decir esto, ¿no? O sea, es un material realmente excepcional desde el punto de vista mecánico y es uno de los primeros campos, digamos, en los que se ha aplicado el grafeno de manera satisfactoria en la industria, en el tema de modificar las propiedades mecánicas de un material. ¿De acuerdo? Espera un segundo. Vale, y ahora quiero explicar, digamos, desde el punto de vista de la electrónica, el por qué es interesante el estudiar los materiales bidimensionales, ¿no? Bueno, esta es digamos, la representación de lo que se denomina la ley de Moore, ¿no? O sea, este señor de aquí es Gordon Moore, es el padre de Intel, antes de Intel, Fairchild Semiconductors, que era digamos, el antecesor de Intel. Y Gordon Moore fue el que creó esta conocida ley de Moore que habréis oído en blogs científicos, en las noticias, que siempre que se habla de miniaturización de los transistores, haciendo los microchips cada vez más pequeños, se habla de la ley de Moore. Bueno, la ley de Moore, para empezar, no es ninguna ley científica, es una cosa empírica, pero es una ley empírica que se basa en algo que sí que es fundamental de la naturaleza, ¿de acuerdo? Sí que hay una parte de esta ley de Moore que es fundamental, pero no es algo científico, se basa en la codicia, ¿de acuerdo? Gordon Moore se dio cuenta, ya por 1970, que el precio de las obleas de silicio que utilizamos para hacer los microchips, de los substratos, ya no va a bajar más. Ya la industrialización de escala ha llegado al punto de que desde 1960 el precio de las obleas de silicio es constante, no son más baratas, son iguales. Entonces, si quiero ganar más dinero, lo que necesito es poner más transistores en la misma oblea. Entonces él se hizo la composición y dijo, bueno, claro, ¿cuánto tardo yo en poner más transistores? Se hizo los cálculos y dijo, bueno, yo creo que cada 2 años puedo doblar el número de transistores. Y entonces dijo, date, cada 2 años se van a duplicar el número de transistores. Porque, claro, la gente quiere ganar más dinero. Es así. Y esa ley, pues fijaos, desde 1970 hasta 2016 se ha cumplido. ¿De acuerdo? Cada vez los transistores son más pequeños. Si veis aquí, un microchip cada vez tiene más transistores. Son números astronómicos. Ya no puedes ni leerlos, ¿no? Pues, claro, esto conlleva unos problemas técnicos, ¿de acuerdo? Porque cada vez le estamos poniendo más transistores. Para hacernos una idea de qué es esto de los transistores de los microchips, pues podemos pensar en el transistor como un grifo, ¿vale? Los que sepan algo de transistores, pues digamos que sería la fuente, el drenador y el gate, ¿no? Y la puerta, ¿no? Entonces el transistor simplemente funciona dejando pasar o cortando el flujo de electrones a través del transistor, ¿de acuerdo? Es como una especie de interruptor, pero ahora vais a ver por qué me gusta la analogía del grifo, ¿no? Empezamos pues en torno a los años 70, 80 con grifos muy grandes, y bueno, eso cierra y abre, que es una maravilla, ¿no? Y poco a poco los vamos haciendo más pequeños. Y bueno, pues toda la cosa todavía funciona muy bien y llegamos ya a los años 2010 y entonces empiezan los grifos ya a no ser tan buenos. Cuando los hacemos tan pequeños, empiezan a fugar agua. Intentamos cerrar el flujo de agua, pero sí, unas gotitas, ¿no? Y bueno, pues no pasa nada, unas gotitas, uno no se muere. El problema es que hay 20.000 millones de transistores ahí metidos y eso es una inundación, ¿de acuerdo? Ese es el problema. Y de hecho, es el mayor problema, es la mayor amenaza que tiene la electrónica moderna, el sobrecalentamiento. Porque, claro, o sea, tenemos que pensar que tenemos nuestro microprocesador con estos miles de millones de transistores, incluso aunque estén todos apagados, sigue fluyendo corriente. Sigue fluyendo corriente. Eso lleva a sobrecalentamiento, los microchips pueden aguantar una cierta temperatura y a partir de esa temperatura, pues la electrónica falla. Entonces, ese es el verdadero problema que tiene la electrónica moderna.
¿De acuerdo? Y entonces, vale, este rollo que os he metido, ¿para qué los materiales bidimensionales? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver porque una de las maneras de evitar que los transistores fuguen es hacerlos un poquito más delgados. O sea, perdonad por el dibujo maestro que he hecho aquí. Imaginaos que este grifo es un poquito más delgado. Si hacemos nuestros transistores más delgados, pueden cortar la corriente de manera más efectiva sin fugar. Podemos seguir, digamos, miniaturizando estos transistores un poquito más, ¿de acuerdo? Y entonces ahora es cuando entran los materiales bidimensionales, porque si pensamos en un semiconductor tradicional, ¿no? Silicio, germanio, arsenuro de galio, estos semiconductores, digamos, de toda la vida, pues podemos pensar en ellos como si fuesen, pues, este bizcocho, ¿de acuerdo? Es un material tridimensional. Y ahora nuestros materiales laminados, como el que habéis visto, pues están hechos a capas, es como esta torre de Krebs. ¿Queremos ahora hacer un material semiconductor muy delgado? Pues en el material laminado es muy fácil, coges una crepa. En el material semiconductor tradicional, pues necesitarías un cuchillo muy bueno, una pericia excepcional y aún así la superficie de lo que cortes, ¿verdad? O sea, tiene migas, no va a ser perfecta. Por eso, en el roadmap de semiconductors de la industria de la microelectrónica está incluido, a partir, quiero recordar, del 2030, el estudio de materiales laminados, materiales de Van der Waals, para digamos, las aplicaciones de electrónica más allá de la tecnología convencional que estamos usando ahora, que se denomina CMOS. ¿De acuerdo? Bueno, estoy ya casi terminando. A estas alturas os estaréis preguntando qué hay de realidad, ¿no?, en todo esto de materiales bidimensionales, si hay algún producto en el mercado. Y la verdad es que pues todavía poco, os lo voy a reconocer. Digamos, se produce grafeno a nivel industrial bien, o sea, digamos, la síntesis y la producción de grafeno y de otros materiales bidimensionales a nivel industrial es una cosa que está bastante conseguida. En España es líder en producción mundial de grafeno, pero de momento casi todas las aplicaciones que utilizan grafeno se basan en la utilización de grafeno para modificar propiedades mecánicas, ¿no? Como os había comentado, tiene unas propiedades mecánicas excepcionales y una de las primeras cosas que es industrialmente muy fácil de aplicar, muy fácil de implementar, es cuando uno hace composites, o sea, materiales en los que mezcla una matriz polimérica con infiltraciones de otro material, pues es muy fácil decir, bueno, pues en lugar de infiltrar fibras de carbono, fibras de vidrio, una cosa de ese estilo, pues voy a poner láminas de grafeno. Y esto ya se ha utilizado, raquetas, calzado deportivo, o sea, incluso en la industria del automóvil hay algunos plásticos avanzados que ya incorporan grafeno dentro de los plásticos. Esto ya se hace, pero claro, no es una aplicación, digamos, muy, llamémosle sexy, ¿no? O sea, bueno, pues es un plástico, ¿no? Un plástico más duro. También se han utilizado grafeno para fabricar auriculares que tienen un ancho de banda espectral enorme. ¿De acuerdo? Que esto, digamos, para el mercado convencional no es muy importante porque no solemos ser tan finos, digamos, pero para el mercado musical esto es realmente un avance. O sea, para la gente que tiene un oído realmente entrenado, este tipo de altavoces, vamos, es una cosa que no se ha conseguido con ningún otro material. También hay aplicaciones aunque son prototipos, creo que no son comerciales a nivel global, pero hay prototipos de pantallas táctiles basadas en grafeno e incluso pues, algunos dispositivos enrollables y que se pueden doblar basados en grafeno. ¿De acuerdo? Ahora, yo lo que creo, mi opinión, es que como en todas las revoluciones que van acompañadas de un nuevo material, las aplicaciones que van a ser realmente disruptivas son aplicaciones que realmente hoy ni siquiera imaginamos. O sea, un ejemplo, por ejemplo, o sea, de lo que hablamos en el caso concreto del grafeno, es una de las aplicaciones que está empezando a despuntar en los laboratorios a día de hoy, es el uso de grafeno para desalinizar agua de manera mucho más barata desde el punto de vista energético que usando las membranas que están actualmente en el mercado. Y es el momento en el que se desarrolló el grafeno, se aisló por primera vez en 2004, no se pensaba en esa aplicación para nada. O sea, siempre se pensaba en aplicaciones en electrónica, aplicaciones en mecánica, ese tipo de aplicaciones, y nadie pensaba que podía ser útil para desalinizar agua. ¿De acuerdo?
Y esto, digamos, es simplemente una pequeña aplicación, pero estoy seguro que en los años que van a venir ocurrirá que a alguien se le ilumine la idea de utilizar el grafeno para algo que nadie ha pensado, y esa va a ser la aplicación realmente disruptiva. ¿De acuerdo? Volvemos al ejemplo del aluminio y del silicio. Nos costó 100 años domesticar el aluminio para hacer algo realmente útil con él y no solo vajillas para la nobleza. Tenemos que ser un poco más pacientes. Nos pasamos siempre el día diciendo, no, pero es que se aisló hace ya 20 años y no hay ningún producto realmente rompedor. Bueno, creo que tenemos que aprender todos a ser un poco más pacientes y no llevarnos por los más media que van siempre poniendo el titular ¿no? O sea, el titular caliente para que uno pinche. Y, digamos que esto es lo que queremos. O sea, queremos ser capaces de domesticar no solo el grafeno, sino todos los demás nanomateriales para hacer con ellos lo que queramos hacer, y de momento pues estamos en la infancia de estos nanomateriales, ¿de acuerdo? Y ya con esto pues agradecer a mi institución, mis fuentes de financiación y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, pues nuestra secretaria de la sección de pensamiento marginal, Lola Marcos, se va a encargar de la sesión de preguntas y respuestas. Además, ahora que estoy subiendo de regreso, qué orgullo ver que está absolutamente lleno el salón. Qué bueno, y con gente jóvenes que seguro que van a tener muchísimas preguntas. Así que, Lola, te toca la moderación, por favor. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. La conferencia ha sido espectacular, como diría José Luis, sobre todo muy didáctica. Veo mucha gente joven y creo que nos van a inundar a preguntas. Así que, adelante, por favor, vosotros tenéis la palabra. Hombre, levantad la mano. Adelante. Sí, una pregunta. Al usar el grafeno para hacer los chips más finos transistores, ¿también se acabaría reduciendo el problema que puede surgir de hacer transistores cada vez más pequeños? ¿O ese efecto túnel seguiría ahí presente aunque usamos ese tipo de batería? Ese efecto es intrínseco. O sea, ese efecto va a ocurrir. Lo que podemos hacer es empujar el umbral en el que va a ocurrir. Digamos, para el silicio está calculado que ese umbral es en los 5 nanómetros, y para materiales tipo grafeno o disulfuro-molibdeno podremos llegar hasta los 2 nanómetros, pero vamos a seguir teniendo el problema intrínseco de que en el momento en el que lleguemos a esas escalas tendremos efectivamente tuneleo de electrones, y eso no se podrá evitar. Tendremos que cambiar o a otro tipo de arquitecturas, por ejemplo, arquitecturas tridimensionales con múltiples capas, o sea, vamos, por la industria de semiconductores tiene ya un montón de alternativas diseñadas. Tiene el plan A, el B, el C, el D, todos. Adelante, por favor. Sí, yo quería preguntar en la aplicación más clásica, que sería la del desante sosteniéndose en el material, lo que es conseguir un material muy fuerte pero a la vez muy flexible. ¿Cuáles son las limitaciones técnicas o los problemas físicos que hay ahora para ¿por qué no se puede crear ese material, digamos, a gran escala? Para para llegar a las propiedades óptimas del grafeno, para las propiedades mecánicas óptimas, requerimos que no tenga defectos, ¿no? O sea, tenemos que hacer un material que sea muy cristalino. Por exfoliación mecánica uno puede conseguir cristales muy perfectos del orden de 10 por 10 micras, ¿no? Y es en los que se han hecho todos estos tipos de estudios mecánicos. Pero 10 por 10 micras pues no es suficiente, ¿verdad? Entonces, hay trabajos en los que se desarrollan recetas para crecer por otros procedimientos, que se denominan Chemical Vapor Deposition, que sería depósito por química de vapor, no sé, perdón, en los que se crecen, pues en el día de hoy yo creo que se crecen hasta 1 metro por 1 metro, creo que es lo máximo que ha crecido Samsung. El problema es que esas películas no son monocristalinas. Están formadas por distintos granos que se van juntando. Es lo que se denomina un policristal.
y entonces para las propiedades mecánicas excepcionales necesitaríamos que ese metro por metro fuese monocristalino. Entonces es un problema, digamos, tecnológico desde el punto de vista del crecimiento. Pero bueno, también hay que decir que en los años 60 las obleas de silicio eran literalmente de 1 centímetro por 1 centímetro y ahora tenemos unos lingotes que tienen, vamos, este diámetro y son de 3 metros de altura y eso es un single crystal, es un monocristal. O sea que tengo fe en que los colegas que investigan en crecimiento de cristales conseguirán hacer eso de ese tipo de escalas, o sea, de escalas de varios centímetros por varios centímetros o incluso llegar al metro por metro. ¿Sí? David, por favor. Sí, yo quería preguntarle en el tema de microelectrónica, ahora mismo, ¿cuál es el estado del arte? ¿En qué partes de la microelectrónica el silicio ha sido sustituido por el grafeno? Y luego, si hay alguna expectativa adicional en ese límite que hay de 5 nanómetros, si el grafeno hay expectativas de que va a suplir el silicio o tiene que ser otro material completamente diferente. En la actualidad, ninguno de los materiales bidimensionales se utiliza en electrónica de consumo, digamos de microprocesadores, ¿vale? Para otros dispositivos sí, porque el grafeno no es compatible con tecnología CMOS, ¿de acuerdo? Entonces no se puede utilizar para complementar dispositivos que se fabrican por CMOS. Una de las primeras aplicaciones en las que se está utilizando, digamos, a nivel de investigación, que promete que va a dar el salto a la electrónica de consumo, es utilizar el grafeno en las interconexiones metálicas entre transistores. No como el elemento de computación, no como el elemento semiconductor, sino como el elemento que intercambia el calor con el disipador. ¿De acuerdo? Porque eso puede ayudar a mitigar todos estos efectos de calentamiento, porque también el grafeno tiene la conductividad térmica más alta que se ha reportado en materiales conductores. ¿Bueno? Después, en la siguiente parte de la pregunta, lo de qué pasa en el rango de los 5 nanómetros, bueno, ahora mismo todavía seguimos utilizando el silicio hegemónicamente, ¿no? O sea, se utiliza el silicio, lo que hemos cambiado son los aislantes, que ya no se utiliza óxido de silicio, ahora se utilizan óxidos más complicados, el óxido de hafnio, por ejemplo. Y cuando lleguemos a los 5 nanómetros, lo que primero que van a hacer va a ser cambiar el silicio por otros materiales semiconductores tradicionales un poco más exóticos. Silicio dopado con germanio o semiconductores 3,5 que serían arsenuro de galio indio, ese tipo de semiconductores. Y el uso de materiales bidimensionales vendría en un siguiente paso. ¿De acuerdo? Lo más normal es que no se utilice grafeno para la parte de computación. Se utilizarían semiconductores, pues como la molibdenita que os he enseñado en la pantalla. Ese sería uno de los materiales que se está barajando para este tipo de aplicaciones. Pero ya digo que es, digamos, el horizonte es 2030. Empezar a utilizar estos transistores. Lo más normal es que estos materiales nunca se lleguen a utilizar en electrónica de consumo convencional. Eso sería lo más normal. Porque son materiales, digamos, raros, entonces habría que desarrollar unas líneas de producción completamente nuevas. No podríamos reutilizar nada de lo que sabemos de la tecnología del silicio. Mientras que el silicio germanio, el arsenuro de galio, etc., son materiales raros si los comparamos con el silicio, pero muchas de las cosas, de las líneas de producción que tenemos de silicio, se podrían reutilizar. Entonces, lo normal sería que, a no ser que no se pueda utilizar otra cosa, se utilice otra cosa, ¿no? Lo que sí que puede llegar a ocurrir es que generemos una necesidad que ahora mismo no tenemos y que estos materiales sean la clave. Por ejemplo, una de las cosas en las que trabajamos en mi grupo de investigación es en dispositivos optoelectrónicos flexibles y transparentes. No se puede utilizar silicio, no se puede utilizar germanio, no se puede utilizar ningún otro semiconductor tradicional para ese tipo de aplicaciones. Hasta la fecha hay otros materiales que se utilizan para ese tipo de aplicaciones, pero son muy malos. Entonces, este tipo de materiales tienen lo mejor de los semiconductores inorgánicos tradicionales y a cambio son flexibles y cuando los haces atómicamente delgados, cuasi transparentes. De momento, no es una necesidad imperiosa de la humanidad el tener electrónica transparente y flexible, pero puede llegar el caso en el que sí que lo sea. En ese caso, pues este material sería el único que se podría utilizar. Digamos, ese sería
estoy siendo completamente honesto, no quiero sobrevender, digamos, los materiales bidimensionales. Lo más normal, ya digo, en la electrónica normal de consumo de un PC, lo más normal sería que en 2030 todavía sigamos utilizando electrónica de semiconductores tridimensionales clásicos, ¿no? O sea, un poco más allá del silicio. Pero puede ya darse el caso de que pues, lo de la electrónica flexible y transparente, pues, digamos, triunfe, se convierta en una cosa que la sociedad lo demande y entonces se invertirá dinero en generar esas nuevas líneas de proceso, que tienen que ser distintas que las de silicio. Entonces, ¿podemos considerar directamente fake esa noticia que dice que se ha construido la primera carretera con grafeno? No. O sea, precisamente en ese tipo de aplicaciones el grafeno sí que se utiliza mucho. Son aplicaciones en las que lo que se hace es producir muchísimo grafeno que no es de grado electrónico, o sea, digamos, desde las propiedades electrónicas no muy bueno, pero de las propiedades mecánicas es bastante bueno, y entonces se mezcla con otros materiales para mejorar las propiedades. En este caso, pues supongo que en el caso de la carretera, lo que van buscando es durabilidad, el elefante. Bueno, sí, pero también, por ejemplo, otros detalles en los que uno no piensa es en la parte de la carga electrostática, o sea, una carretera que no se acumulen cargas que pueden dañar dispositivos después y ese tipo de aplicaciones. Supongo que es lo que van buscando. La verdad es que no he leído en detalle la noticia. Gracias. Carmen, por favor. Sí, yo quisiera saber si se está utilizando para regenerar órganos en animales y posteriormente esto se podría llevar a humanos. Y bueno, muchas gracias por la conferencia. Gracias. Sí, hay varios proyectos abiertos. O sea, yo conozco, por ejemplo, uno de mi propio instituto, una de mis colegas que está trabajando en utilizar grafeno y óxido de grafeno, para regenerar médulas óseas de ratones que han tenido una sección en la médula ósea y entonces están paralizados, ¿no? Y entonces utilizan, ¿cómo se dice?, andamiajes de grafeno, ¿no?, scaffolds de grafeno, para generar ese crecimiento celular y recomponer las conexiones nerviosas. Gaspar, por favor. Bueno, primero felicitar al investigador Castellanos por esta visita al Ateneo, que vuelva muchas veces. Nos hace mucha falta en el Ateneo. Es un Ateneo del siglo XXI. Y ahora, para un profano de la física que se quedó en el titanio para las prótesis y para las gafas, en fin, me podría decir muy resumidamente, ¿qué se entiende por confinamiento cuántico? Pero muy resumidito, que es eso de todos los materiales se confinan, confinamiento cuántico. Sí, o sea, es la misma analogía que he utilizado para las campanas normales. Sí, lo he visto. Entonces, en cualquier material, si lo hacemos cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, los electrones tienen que vivir en un espacio cada vez más reducido. Ahí está el problema. Se empiezan a ver entre ellos. Entonces empieza a haber repulsiones entre electrones, etcétera, y eso lo que conlleva es que los niveles energéticos empiezan a cambiar. Ahí está el problema. Vale. El problemón. Y para que nos entendamos, es el fenómeno análogo al cambio de frecuencia de las campanas. Haces la campana más pequeña y de repente se vuelve más aguda porque estás confinando las ondas de sonido en un espacio más pequeño. Entonces tienen cada vez más energía esas vibraciones. Bueno, lo de papel celo está muy bien didácticamente, sí, pero eso necesita un microscopio electrónico o algo, ¿no? Un microscopio óptico. El grafeno se puede ver con un microscopio óptico convencional. Gracias. Adelante, por favor. Está muy moderado, así me gusta. No te oímos, por favor. Quería decir que me ha gustado mucho la conferencia y me gustaría preguntar si tenéis más ideas de en qué... Perdón. Vale. ¿En qué más campos se puede llegar a usar el grafeno? O si tenéis alguna idea a futuro. Bueno, claro, ahí me pillas un poco con el pie cambiado. Yo es que, claro, siendo investigador, yo conozco muy bien las aplicaciones dentro de mi nicho, que es la optoelectrónica, la nanomecánica
Pero fuera de ahí, la verdad es que me pillas con el pie cambiado. Sé a nivel de usuario, pues esto que os comentaba de la filtración de aire, también están utilizando grafeno, en láminas de grafeno hacen agujeros muy pequeños y lo que hacen es translocación de ADN para, digamos, saber, o sea, ¿cómo es esto? Se hacen pasar cadenas de ADN a través de estos poros en el grafeno y entonces son capaces de mirar las bases que están pasando en tiempo real de manera eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces pueden saber cómo está compuesta esa hélice de ADN de manera en tiempo real, ¿no? O sea, esto se puede hacer a unas velocidades alucinantes. Y bueno, después, o sea, hasta de todo, hasta velas solares, por ejemplo, hay un proyecto ahora abierto de utilización de grafeno para los satélites extra sistema solar, ¿no? Para mandar satélites muy lejos en el espacio utilizando una gran vela solar que estaría hecha de grafeno con un láser que lo va propulsando. Y bueno, no sé más, o sea, la verdad es que prácticamente cualquier aplicación de la que puedas pensar se puede enriquecer hasta cierto punto con el uso de uno de estos materiales. Si no es grafeno, otro material, estos bidimensionales. Muy interesante. ¿Has terminado con tu pregunta? Sí, ya está. Gracias. Más preguntas, por favor. Adelante. Sí, bueno, agradecer la conferencia, ha sido excelente. Y en comparación con el material bidimensional, que sería la lámina, ¿cómo veis el fulereno y el nanotube en aplicaciones? Pues, o sea, realmente, desde el punto de vista fundamental, son igualmente interesantes. Ahora, el hecho de tener dos dimensiones hace el grafeno y los primos del grafeno interesantes desde el punto de vista aplicado, porque, por ejemplo, todos los procedimientos de fabricación de dispositivos por litografía, microfabricación, atacado químico, etc., están desarrollados para películas delgadas de silicio, ¿de acuerdo? Para un material que tiene dos dimensiones. Es muy difícil fabricar dispositivos con fulerenos. Es muy difícil fabricar dispositivos con nanotubos de carbono, mientras que es muy fácil fabricar dispositivos con grafeno. O sea, es una ventaja práctica, digamos, desde ese punto de vista. Pero los nanotubos y los fulerenos son también muy interesantes. ¿Más preguntas, por favor? Adelante. Bueno, gracias por la charla. Y yo quería preguntar si el grafeno tiene aplicaciones en materiales cuyo propósito es absorber la energía del impacto, por ejemplo, la fibra de carbono en un forma 1 o su dureza reducida. Sí, recuerdo haber visto estudios de hace unos cuantos años en los que hacían una película suspendida de grafeno, un solo átomo de espesor, y la bombardeaban con partículas metálicas de cada vez más diámetro, o sea, digamos, como utilizaban el grafeno como un nano chaleco antibalas. Y efectivamente creo recordar que lo que veían es que tenía unas propiedades muy buenas para absorción de impacto. ¿Más preguntas, por favor? Adelante. Levántate mejor para ver. He oído hablar del Grafsetter, que es como algo así como el grafeno mejorado o algo así, o grafeno dopado o algo así. Por si podías explicar un poco. Sí, el Grafexeter es un grafeno de la Universidad de Exeter, su propio nombre indica, y lo que hacen es intercalan empiezan, digamos, con un material de volumen, con un grafito, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es intercalar entre las láminas de grafito, como tienen esta interacción tan débil, es muy fácil intercalar moléculas entre estas capas de grafito. Esto se iba haciendo desde los años 50. O sea, el grafito intercalado se iba haciendo desde los años 50, con mucho tipo de moléculas. Por ejemplo, se conoce el grafito expandido. El grafito expandido es un tipo especial de grafeno intercalado que al someterlo a un tratamiento térmico se expanden las capas, ¿de acuerdo? En el caso de Grafexeter, lo que hacen es intercalar, si recuerdo bien, percloruro férrico entre las capas. El percloruro férrico, si recuerdo, lo que hace es dopar con electrones fuertemente las capas de grafeno. Entonces, lo que consiguen es convertir el grafeno, que normalmente es un semiconductor de GaN0, lo convierten en un metal.
Bueno, entonces yo creo que esto lo utilizan sobre todo para contactos metálicos con dispositivos y como conductor transparente, como alternativa al famoso hito que tenemos en las pantallas táctiles, el óxido de estaño indio. ¿Más preguntas, por favor? Presidente. Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención que hay 3 proyectos de Europa Horizonte y sería bueno pues que explicaras también para que la gente comprenda cuál era el otro original y cuál fue el tercero, porque estamos hablando de unas inversiones realmente descomunales de 1.000 millones de euros y esto es en este plan de la Unión Europea y esto va a continuar. Entonces, para tener la perspectiva global general, ¿cuáles son los otros proyectos y qué viene ahora en el próximo plan? Bueno, realmente estos proyectos están englobados en lo que se denomina la flagship de grafeno, o sea, el barco insignia de grafeno se denomina, es un tipo de proyecto ambicioso europeo que involucra digamos, grupos de investigación de todos los países europeos englobados en este macroproyecto, ¿verdad? Y estos 3 proyectos a los que se refería José Luis son como las 3 fases distintas del proyecto, en lo que denominan núcleos, ¿no? O sea, han terminado ya el núcleo 1 y el núcleo 2 y ahora está empezando el núcleo 3 de este proyecto. El núcleo 3 de lo que se trata es de pasar todo el conocimiento que se ha desarrollado en los laboratorios en el núcleo 1 y el núcleo 2 en productos industriales europeos, ¿no? Entonces, digamos, estamos en la parte más aplicada y más industrial del proyecto y de hecho, gran parte de la financiación de este núcleo, de este último núcleo de este proyecto, se está utilizando para desarrollar lo que se denomina una foundry, una planta de elaborado de semiconductores especializada en los procesos requeridos para combinar materiales bidimensionales con microelectrónica. ¿De acuerdo? O sea, la cosa es que Europa entiende que es una cuestión estratégica el disponer de centros en los que podamos fabricar microchips, aunque sean más caros que los chinos. Pero tenemos que tenerlos, porque si nos cierran el grifo, como bien estamos viendo ahora con Taiwán, tenemos que tener la posibilidad de, al menos las aplicaciones tácticas, tenerlas cubiertas. Y entonces, digamos, esta parte del Core 3 del proyecto de grafeno se basa en desarrollar estas manufacturas de chips y desarrollarlos con procedimientos que son compatibles con los materiales bidimensionales. Pero en realidad mi pregunta era más bien, hubo 2 proyectos grandes, que no me acuerdo bien, uno creo que era inteligencia artificial y grafeno, comprenden, y luego pusieron un tercer proyecto. Entonces, a ver si lo estaba buscando aquí en Google, que lo sabe todo, pero de verdad que son 3 áreas de desarrollo tecnológico impresionante y sabes, de hecho no sé si grafeno quedó en la primero de los 2 o fue el tercero que agregaron, que eso lo debe usted saber. O sea, efectivamente, cuando empezaron estos proyectos insignia de la Unión Europea, hubo una primera competición, por llamarlo de una manera, ¿no? En la que se hicieron 8 propuestas. De hecho, de esas 8 propuestas hubo 3 candidatos seleccionados en la primera ronda, que fueron el grafeno, el cuidado de gente mayor. Había un proyecto que se llamaba Guardian Angels, me parece, que era digamos, tecnologías para el cuidado de la población mayor, y otro de inteligencia artificial. De esos 3 seleccionaron el de inteligencia artificial de grafeno y el de inteligencia artificial no llegó a lanzarse al final. Quiero recordar que por motivos políticos, vamos, había un problema con los partners del consorcio, no se pusieron de acuerdo y no consiguieron lanzarlo. Y ahora hay una segunda ola de proyectos insignia en la que recién se acaba de lanzar uno de tecnologías cuánticas y tecnologías cuánticas para la información. Eso es. Oiga, ¿qué es eso de partners? Porque es que está introduciendo palabras inglesas y yo sinceramente que me pierdo. Son los socios de un consorcio. Socios del consorcio. Bueno, sí. Gracias. Oye, una última pregunta, si me permite. En los tiempos que corren, como está la cosa, de que hasta las fábricas de coches se han quedado quietas, bueno, las fábricas y los ventiladores,
Al tal punto de que hoy hasta la llave del coche tiene un microchip, tiene un transistor. ¿Qué? El transistor, eso me pilló a mí ya mayorcito, el transistor, años 50 por ahí, ¿no? En un invento, hasta el 2 caballos ni tenía transistor, no, tenía escobillas. Bueno, escucha, a lo que voy. Este material del futuro en la llave del coche no cabe. Esto será para los inmensos ordenadores que hay que enfriar, porque eso se está poniendo a una temperatura, o sea, aplicaciones. No, pues, en la llave del coche yo no lo veo. Pues, yo no le veo ahí. Pues yo no lo veo tan claro. Puede que de hecho, una de las líneas de investigación de mi grupo es electrónica de ultra bajo coste, biodegradable y descartable. Eso es. Y estos materiales tienen, digamos, propiedades muy buenas para integrarlos con substratos de papel. Por ejemplo, hacer electrónica en substratos de papel que uno puede hacer su uso, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos, una de las aplicaciones que hemos desarrollado es un termómetro que lo utiliza el paciente, termina de utilizarlo, lo tira y no tiene que preocuparse de que contamine el medio ambiente porque es biodegradable. Amigo. Y es de muy bajo coste porque el papel es 10.000 veces más barato que las obleas de silicio. O sea, si nos creemos a Gordon Moore con esto de la codicia, eso quiere decir que la electrónica en papel en los próximos años va a despegar porque la gente en la industria de microelectrónica quiere ganar cada vez más dinero. El chip es muy contaminante, ¿no? Solo el 17% de los chips que producimos se reciclan. Todo lo demás va a una gran montaña, literalmente. Literalmente. A Ghana. Sí, tal cual. Y creo recordar que producimos como 7 kilos de chatarra electrónica cada año, per cápita. Per cápita. Bueno. Porque no es la que producimos, o sea, cada uno dice, no, yo no, 7 kilos yo no, pero claro, es per cápita, o sea, la industria que nos rodea genera también esa chatarra electrónica. Cuando dividimos por persona nos toca 7 kilos. 3 o 4 móviles y 2 televisiones en casa o 3, ya está, salió. 7 kilos. 7 kilos por año. Bueno. Ya lo reciclarán. La antropogenia está ya ahí. El planeta seguirá, pero esto se acaba. Esto no lo cargamos. Presidente. Somos la plaga, nos lo cargamos. Pues sí. Bueno, la verdad que tenemos un experto y yo la verdad es que estoy tan emocionado de tener ahí que tiene una tesis de doctorado con mención de extraordinaria. Y ha hablado muy bien, pero yo quisiera alguna otra pregunta a los jóvenes, porque de verdad que tenemos un genio al lado que está haciendo cosas maravillosas, tiene muchísimas publicaciones, muchísimas investigaciones, y los que quieran trabajar en materiales, en todo tipo de materiales, bueno, pues ya saben, tienen aquí pues un mentor, un profesor experto científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, ¿alguna otra pregunta, comentario? Que creo que es una oportunidad maravillosa para que les inspire en todo lo que está haciendo. A ver. Que no, presidente, que no. Bueno, pues si no, aquí. A ver, levántate y te escuchamos. A ver. Volver más. Es que como está novedoso. La aplicación del grafeno sobre energía solar tendría cabida en... Sí, actualmente se utiliza en aplicaciones en fotovoltaica, sobre todo como conductor transparente, ¿vale? O sea, porque necesitas, actualmente las celdas solares lo que tienen es unos electrodos interdigitados, digamos, ¿no? O sea, que son convencionales, son de metales convencionales. Entonces, la superficie de esos electrodos no genera electricidad, porque no traspasa la luz. Entonces se está desarrollando placas solares en las que los electrodos son transparentes. El problema es que si utilizásemos el litio, que es el conductor transparente por excelencia, el óxido de estaño e indio, serían muy caras. Entonces por eso no se utiliza. Y se está empezando a utilizar grafeno en el laboratorio para probar si se puede aplicar en fotovoltaica.
Yo tengo otra pregunta porque una de las aplicaciones que a mí me llama más la atención y en las cuales trabaja un amigo es lo que se llaman nanobots, los nanorobots, y con fines médicos específicamente. Y él estima que, bueno, ya hay el inicio de esto, pero que en 10 años vamos a tener nanobots que nos van a limpiar el colesterol de las arterias, nos van a arreglar los desperfectos a nivel atómico que tengamos en el hígado, en el riñón, nos van a limpiar los pulmones, nos van a quitar el COVID, todas estas cosas con los nanobots. Yo sé que no es tu área, tú lo has explicado, pero estás más metido en el mundo de investigación, obviamente que todos aquí nosotros juntos. Entonces, ¿qué piensas tú de los nanobots y de verdad la oportunidad a nivel médica de utilizar estos nanobots para limpiar la sangre y limpiar los órganos? ¿Y cuándo? Sí, lo que efectivamente no es mi área de conocimiento, pero o sea, hasta donde estoy yo familiarizado, una de las aplicaciones de estos nanobots que, digamos, está ya a las puertas de ser utilizada es como terapia contra el cáncer. O sea, ahí se utilizan en bastantes estudios de laboratorio que son muy prometedores unas nanopartículas metálicas que son capaces de llevarse hasta las células cancerígenas y después, por procedimientos con radiofrecuencias o con irradiación láser, se pueden calentar localmente esas nanopartículas a temperaturas elevadas que consiguen destruir las células cancerosas, ¿no? Eso ya casi es una realidad. Después, nanobots un poco más complejos, por ejemplo, a nivel de investigación, que yo creo que todavía están, digamos, lejos de ser integrados en vivo, ¿no? Hay dispositivos que se dedican a atrapar células, ¿no? O sea, digamos, pinzas pequeñitas, nanopinzas, esos existen. Y también hay cohetes que se propulsan en medios líquidos. O sea, eso es un área de investigación muy actual, que se desarrollan pequeños cohetes que son capaces de proponerse a velocidades vertiginosas dentro de pequeños capilares, ¿no? Entonces, claro, pues ahí es donde entra la siguiente fase de lo que uno querría hacer con eso, ¿no? O sea, uno querría cargarlo con un tipo de droga y dirigirlo hacia el sitio donde uno quiere llevar esa medicina, esa droga, en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Todavía están en fase de experimentación en laboratorio, en canales fluídicos, solo en el laboratorio, nada de in vivo, ni siquiera in vitro. Pero vamos, esa es la dirección, yo creo. Es que el tema de cáncer realmente es fascinante. Acuérdense, espero que todos lo hayan agendado. El jueves 14 de octubre vamos a tener una sesión espectacular con una de las especialistas de cáncer de toda España, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hablando de cómo el cáncer descubrió cómo no envejecer. Esto es algo fascinante y que la gente no lo sabe. El cáncer es biológicamente inmortal y vamos a aprender un poco de eso para que la gente vea los avances increíbles de la ciencia. Tenemos una pregunta, Odilo. Gracias. Yo voy a cambiar el chip mental un poquito, ¿no? Y entonces la pregunta que te hago es, ¿se está haciendo algo o se puede hacer de que la nanotecnología de los nanobots se puedan utilizar como arma bélica? Es una pregunta no trivial, porque supongo que, como he dicho, prácticamente cualquier aplicación se puede enriquecer de utilizar un material mejor, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, recuerdo que ahora está de moda investigar en celdas de combustible sólidas, ¿no? Que se sustituirían a las baterías de litio y en teoría serían más ligeras, ¿no? Entonces, recuerdo pensar que eso era bastante inocuo y hablar con alguien del ejército de Estados Unidos y decir, no, estamos invirtiendo en esto porque las mochilas de nuestros soldados ahora tienen 15 kilos de baterías de litio. Entre todas las cosas que llevan de electrónica, son como 15 kilos de baterías, porque tienen que tener las de repuesto, las de repuesto, no sé qué, la de la comunicación, la del laptop, la de todo, ¿no? O sea, claro, si conseguimos quitarles de esos 15 kilos 3, pues van a ir mucho más ligeros, ¿verdad? Y claro, pues algo tan inocuo como una batería, pues tiene aplicaciones médicas, la que supongo que casi cualquier cosa. Yo voy a seguir, pero del lado malo. Él fue, y lo que respondiste del lado bueno. En ciencia ficción hay un término en inglés que se llama, para que Carmen
Gracias. Comprenda, que se llama el Grey Goo, que el goo es como una pasta, una salsa, y grey gris, que es que van a ser estos nanobots que nos van a comer, nos van a destruir y van a destruir toda la civilización, ¿no? Entonces, eso es el lado malo para que hables del Grey Goo y a ver cómo lo traduces tú. Yo no sé cómo se traduce, pero esto que están viendo yo lo puse porque es de las cosas más increíbles que yo he visto en mi vida. Estos átomos saltando. Esto es una obra de arte científico y tecnológico que, bueno, puedes mencionarlo de nuevo porque estos jóvenes, yo quiero que se emocionen con lo hermoso de la ciencia. Y dinos cómo se llama Grey Goo en español y si le tienes miedo. Sí, yo siempre lo he oído como la pasta gris, ¿no? El concepto, y efectivamente, o sea, es un concepto más de ciencia ficción, digamos, ¿no? Esperemos, que es en el que estos nanobots pues lleguen a tener cierta conciencia de que somos negativos para el medio ambiente y que terminen destruyéndonos, ¿no? O sea, y destruyan toda la materia para autorreplicarse, ¿no? Porque la idea es si uno genera unos nanorobots que tienen, digamos, codificado el sentido de la vida, ¿no? O sea, yo tengo que conseguir recursos para crecer, para reproducirme, ser más y ir colonizando, pues si uno los hace suficientemente efectivos, pues pueden llegar a destruirlo todo para seguir creciendo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la idea de este concepto. Y respecto a vamos, es un breakthrough, un avance de la ciencia brutal el ser capaz de modificar los átomos, ¿no? Porque uno tiene que pensar que no solo es coger un átomo y plantarlo en el sitio donde uno quiere, sino es que no se mueva. O sea, si uno lo piensa, ¿no? O sea, estamos a cierta temperatura, los átomos vibran, a la temperatura a la que estamos se mueven, se difunden, o sea, nada se está quieto. Entonces, este tipo de experimento requiere de unas herramientas que son formidables, ¿no? O sea, esta superficie está a unas temperaturas criogénicas muy, muy, muy cerca del cero absoluto y las herramientas que se utilizan para ser capaz de coger y plantar un átomo en el sitio donde uno quiere, o sea, es realmente maravilloso. O sea, esto es ciencia ficción hecha realidad. Brígida, había pedido la palabra. Brígida, correcto, por favor. Y luego yo tengo una porque dijo una palabra clave que es criogénicas, temperaturas criogénicas. Ahí tengo una pregunta muy buena. Brígida, por favor, es tu turno. Bueno, me he ausentado un momentito. Yo te voy a preguntar más por el campo de la medicina, porque, por ejemplo, a colación de lo que ha comentado el Odilo, el consorcio, sabemos que hay muchas cosas que pueden tener diferentes aplicaciones. La radioterapia se pensó como un arma para matar y, sin embargo, se está utilizando en la terapia del cáncer. Pero en el caso de la nanotecnología, a mí... yo te voy a preguntar más el uso en el campo de la medicina, porque recuerdo que hace muchos años, en los años 80, y teniendo en cuenta que ahora se ha dicho mucho que si nos meten un microchip, que si no... Yo la verdad es que lo recuerdo positivamente porque vi una película que era un microchip, no me acuerdo, el chip prodigioso, ¿no? Y que de hecho he leído artículos científicos que dicen que la cirugía del futuro es la reparación interna mediante este tipo de nanotecnología. Entonces, yo en ese sentido quisiera preguntarte si hay avances, si se sabe algo. Sí, o sea, en el uso por ejemplo, el grafeno, ¿no? Para la medicina, habíamos comentado antes que, por ejemplo, se utilizan andamiajes de grafeno para promover la reparación de las células nerviosas de la espina dorsal, ¿no? de la médula espinal. Eso es unos trabajos que se están realizando a día de hoy y que son bastante prometedores. O sea, que están consiguiendo que ratones que se les había seccionado la médula espinal vuelvan a poder andar gracias a que esos andamiajes de grafeno promueven el que las células sigan creciendo y se autorreparen, ¿no? Que parece que con materiales normales es prácticamente imposible conseguir una reparación que sea eficaz, ¿no? Eso es un ejemplo. Y después, bueno, o sea, no es mi tema de investigación el de la parte de nanomedicina, pero por ejemplo para la translocación del ADN se está utilizando estos dispositivos basados en grafenos para
para poder, digamos, leer la secuencia de bases que tiene una cadena de ADN a tiempo real. O sea, es una aplicación que me parece alucinante. Y bueno, hasta ahí es donde sé, no sé mucho más, la verdad. Pues yo invito a Pensamiento Marginal a que por favor nos habléis del uso que tienen en la medicina este tipo de avances. Efectivamente, yo pregunto un poco de los nanobots con uso médico también relacionado. Pero dijiste una palabra mágica, especialmente para mí, criogénica, porque con un grupo de amigos, uno de los cuales nos están viendo, nosotros criopreservamos el primer cerebro de un peninsular aquí cerca de Madrid, en Aranjuez. Y pusimos el cerebro en temperaturas, en nitrógeno líquido, menos 196 grados Celsius. Esto era imposible también con la fertilización in vitro, pero las damas aquí conocen que esto existe, que esto funciona y que se congelan los óvulos, los embriones o los espermatozoides y luego se congelan y se reaniman y salen vivitos y coleando. Entonces, claro, mucha gente piensa que esto de criopreservar un ser humano, pues que no va a funcionar. Yo creo que esto va a funcionar. Obviamente no se ha reanimado a ninguna persona todavía porque no es sencillo, porque no se ha curado la causa por la cual falleció la persona, pero ya que hablaste de eso y vi que estás en unos grupos de criogénica en LinkedIn, entonces explícanos un poco tu visión de la criogénica y si tú crees que es posible criopreservar un cerebro y leerlo después, reanimarlo después, por lo menos el cerebro, independientemente del cuerpo. Sí, o sea, vamos, todas las tecnologías criogénicas están súper desarrolladas a día de hoy. O sea, uno es capaz de enfriar volúmenes, masas muy grandes a temperaturas muy cerca del cero absoluto. O sea, ni siquiera hablamos ya de nitrógeno líquido, que sería lo que se necesitaría para criogenizar, criopreservar, ¿verdad? Digamos, materia viva. O sea, ahora, digamos, esa parte del problema está más que resuelta. Es bastante fácil acceder a nitrógeno líquido, etc. La segunda parte del problema, ¿no? Que sería el si es posible, si es factible realizarlo con materia viva, o que antes estaba viva, ¿no? Ahí se escapa a mi base de conocimiento, la verdad. O sea, yo sé que algunos animales pequeños, ¿no? O sea, los tardígrados y todos estos sobreviven incluso sin ningún tratamiento previo a criogenización y después descongelación. Sí, o sea, sin ningún problema. Y en el espacio. Ahora, lo que creo es que para animales superiores, ¿no? O sea, pues están todos los retos que yo creo que la comunidad conoce muy bien, de qué hacer con los fluidos líquidos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero la verdad es que no tengo una base fundada, digamos, en conocimientos, simplemente las noticias que voy leyendo. Es que la simplicidad que tiene un tardígrado comparado no la tiene un ser con humano. y ya el cerebro. Bueno, y además de congelar un cerebro solo, aunque viva, ¿para qué lo quieres? Puedes congelar dos juntos. Dos juntos. ¿Y qué hace luego una carcasa? Y se lo ponen en un robot, no te preocupes. Hay mucho de cerebral que estaría bien. Bueno, la verdad que esto ha sido un lujo, de verdad. Andrés, estamos enormemente halagados que hayas venido con nosotros. Todo el mundo está muy contento, aprendimos mucho, ha sido enormemente didáctico, así que es un orgullo para el Ateneo de Madrid. Has visto, la gente se ha quedado hasta el final y el salón repleto, escuchando a Andrés Castellanos Gómez, científico, investigador del CSIC de aquí de España, con mucha experiencia internacional y publicaciones. Bueno, el objetivo nuestro ahora es invitarles al próximo evento que va a ser espectacular sobre las células inmortales del cáncer. Esto para que el que no cree en la inmortalidad que se lo pregunte al cáncer. Bueno, pues nada, un aplauso. El 14 de octubre. Así mismo. Un aplauso.